última vez también hubo, ayer, hubo algunos hackers que están por ahí mirando, así que estamos optando también por esa posición de poder inscribirnos para poder entrar y así con más tranquilidad. Bueno, Sí, son 2 minutitos, pero hace que la reunión sea más segura, ¿no? Claro. Sí, yo también creo que puede ayudar. Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Vicente comienza con las instrucciones básicas y yo lo presento a Noé como siempre. Ya, perfecto. Bueno, pues primero agradecer a Noé por estar con nosotros, a nuestros participantes que nos están viendo por Zoom, por Facebook y por YouTube. Bueno, más que nada los que están por Zoom, les recuerdo por favor apagar sus micrófonos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor escriban en el chat. Nosotros se lo hacemos llegar a Noé. Va a tener Noé con nosotros una charla que va a estar muy buena, va a ser muy didáctica. Espero que la disfruten. Por favor, Luis. Listo. Entonces, bueno, yo voy a presentar al doctor Noé Rivero. Él es un integrante de esta comunidad que nos apasiona a todos de la oftalmología, muy activo en realidad. Donde hay algo, ahí está Noé. Así que ese signo de actividad, de verdad que nos encanta a todos. Él es subespecialista en segmento anterior y posterior, es director médico y cofundador del Instituto de Microcirugía Ocular, ¿sí? Es jefe del programa de Fellows del IMO, igual, Instituto de Microcirugía Ocular, y profesor de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Academia Americana, de la CAO, integrante de Ophthalmo University. Noé, muchísimas gracias por aceptar la invitación, así que estamos a tu escucha. Tú ya sabes cómo funciona esto, yo nos he estado acompañando varias veces, quizás por ratos te paremos. Juan, por favor, en el momento que tú quieras parar alguna pregunta, lo hacemos dinámico con Noé y ya lo conoces. Noé, muchas gracias. Hágale pues entonces. Bueno, muchas gracias Luis, Chente, por la invitación. Espero que disfruten esta clase. Esta clase de luxaciones y subluxaciones es más o menos un upgrade a un webinar que di allá por el año 2017 junto a Eduardo Viteri, que me invitó para la PAO, y en ese momento no existían estos ojos biónicos y toda esta simulación, y bueno, y yo hice estas maquetas para enseñar en el webinar cómo suturar un iris, cómo suturar, levitar un núcleo, un dente subluxado y suturarlo esclera. Gracias ahora a la tecnología tenemos estos ojos de biónico, que son ojos artificiales que realmente crean un escenario espectacular para poder hacer maniobras y practicar las complicaciones que podemos llegar a tener en una cirugía. Vamos a centrarnos primero en las definiciones, ¿sí? De luxaciones y subluxaciones, lo de menor a mayor. Lo primero tenemos es el descentrado de una lente, que es el descentrado, que es el desplazamiento de una lente del centro pupilar, pero sin generar dificultades visuales severas. En general, esto se controla y algunas veces tenemos que entrar a quirófano o no. La subluxación, ¿sí? Es cuando una lente intraocular no se encuentra en su posición normal, pero todavía permanece en el área pupilar. Ya acá entramos en el área de que tenemos que llevar a ese paciente a quirófano y solucionarlo quirúrgicamente. Y la luxación de la lente está totalmente desplazado de su posición normal y se sitúa en la cámara anterior o en la cavidad vítrea del ojo, como se ve en esa fotografía. Esto de las luxaciones y subluxaciones de las lentes la tenemos desde el principio, ¿sí? Desde la primera implantación de lente intraocular, que la realizó Harold Ridley en 1950. ¿Cómo se le ocurrió a él colocar una lente intraocular? Él fue oftalmólogo de las fuerzas aéreas de Inglaterra y vio que el polimetil metacrilato, las carlinas de los aviones de los pilotos, no generaban reacción inflamatoria, ¿sí? Entonces, él creó una lente intraocular, ¿sí? Redonda, que no tenía ápticas, y bueno, muchas se terminaron luxando. El año pasado tuve la oportunidad de visitar la empresa Rainer, y bueno, y también tuve la oportunidad que si va a Londres, está muy cerquita del puente de Westminster, enfrente del Parlamento, está el hospital de St. Thomas,
es donde el doctor Ridley colocó la primera lente intraocular y hay una placa. Y bueno, tengo justo esa foto, que es el doctor Gustavo Slayen, que fue mi instructor y que me hizo colocar por primera vez una lente intraocular adentro del ojo. Así que está muy bueno, me gustó esa foto porque estaba la primera persona que colocó una lente intraocular y la primera persona que me hizo colocar una lente intraocular a mí. Que a mí, por suerte, no se me luxó. Bueno, la prevalencia de las luxaciones en la literatura es de un 0,2%, las subluxaciones un 3%, descentración no significativa, tenemos hasta un 25% de las lentes, y no hay una preferencia de género ni de edad en esta patología. Vamos a hacer una serie de preguntas para que el público vaya contestando. Chente, no sé si vos querés activar la pregunta. La primera pregunta que tengo para el panel, para más o menos dónde estamos situados, es si ustedes tienen experiencia en el manejo quirúrgico de lentes luxadas o subluxadas. Si pueden responder con la A, que no tienen ninguna experiencia, B, poca experiencia, o C, mucha experiencia. La votación es anónima y si quieren responder pueden pulsar en el... Oye, pero cuando trato de entrar para una letra, no me entra. Para la letra Ahí, no, quizás no, sí, no sé. Ah, es porque eres coanfitrión. O sea, yo... Ok, yo Claro, no- los coanfitriones no pueden votar, puede votar el público. Hay 167 personas y votó 1. Anímense, hay 2. Ajá. Se cambió la votación, se ve que de otra clase. Bueno, hay otra pregunta, dice, ante una subluxación, si usted soluciona el caso o lo deriva. Bueno, vamos a seguir. Las personas que votaron dicen que no tienen ninguna experiencia con lentes luxados o subluxados. Está bueno porque esta clase es eso, para que ustedes vean todas las opciones que tenemos y cuál es la patología y cómo se puede llegar a resolver. Y si ante una luxación o subluxación usted soluciona el caso, han votado que no. ¿Sabes qué? Creo que salieron todas juntas las preguntas. No pasa nada. Después, por cosita, las vamos subiendo. Dale. ¿Y puede dejar de compartir las preguntas, Chente? Listo. Para que me aparezca mi pantalla. Ya está. No, todavía la sigo viendo yo. A ver si la puedo cerrar. Ahí está. Bueno, en base a la fisiopatología, estas luxaciones o subluxaciones en las lentes las podemos clasificar en tempranas o tardías. ¿Sí? El límite entre temprana y tardía ocurre antes de los 3 meses de la extracción de la catarata. En general, las tempranas son inmediatas o precoces, por una mala inserción, una óptica fuera del saco, como se puede ver en la ultrabiomicroscopía de la izquierda, o una ruptura en la estabilidad del diafragma o del complejo cápsulo-sunular, como se ve en la imagen de la derecha. Las tardías, dijimos que la tasa de dilocación en tardías es de entre 0,05% y 3% según la bibliografía, mayor a 3 meses posterior a la cirugía, y la principal causa es la pseudoexfoliación. En el 75% de los casos de estas dilocaciones tardías es por la pseudoexfoliación. También la cicatrización y contracción del saco capsular es importante, un traumatismo o post-capsulotomía, Jack Lasser, puede llegar a ser una causa. Lo miro a mi fellow porque hace poco le pasó eso, así que puede ocurrir. Otras causas de debilidad sonular son uveitis, retinosis pigmentaria, laxitud elevada, largo axial elevado, cirugía vitreoretiniana, síndrome de Marfan, homocistinuria, Ehlers-Danlos o Well-Marchesini. Acá, por cortesía del doctor Luis Scaff, me compartió una luxación de una lente Fine Vision trifocal post-capsulotomía Jack Lasser. Fíjense la lente, cómo se luxó hacia la cavidad vitrea. Diferentes artículos hablan que estas luxaciones tardías, ¿sí? Una de las causas que nombramos es la contracción de este saco capsular. Y fíjense en la imagen de abajo,
los sacos capsulares, en el segundo cuadro, ¿sí? El tamaño de las capsulorhexis son alrededor de 3 milímetros de diámetro. O sea, hay una gran contracción de estas cápsulas y esto genera una dislocación tardía de la zónula periférica que está sosteniendo el saco y se disloca. Entonces, siempre es bueno, entre los 3 y los 6 meses de realizada la cirugía de catarata, a mí me gusta dilatar al paciente y revisarle cómo está la cápsula anterior cristalina, ¿sí? La conclusión de este artículo fue que la contracción fibrosa del saco capsular y la fimosis de la capsulorhexis son la etiología más importante de dislocación tardía del complejo saco-lente. El doctor Enrique Albarán decía, una lente en el sulcus nunca se luxa, porque claro, si se contrae el saco capsular, la lente de 3 piezas está en el sulco, se luxa. Tenía bastante razón con esta puertita que él nos dejaba. Los síntomas que vamos a tener en una lente dislocada, ¿sí? Dependerá del grado de afección de la dislocación. Esto puede aparecer como visión borrosa, visión doble y monocular, flotadores inusuales. La luxación del lente también puede llevar a otras complicaciones, como desprendimiento de retina, hemorragia, inflamación intraocular, edema macular, glaucoma y edema corneal. Los signos que vamos a ver principalmente en la lámpara hendidura, y vamos a revisarlo bajo dilatación pupilar al paciente. Y también podemos hacer exámenes complementarios como CT, ecografía, onioscopía y ultravidomicroscopía. ¿Sí? Podemos evaluar una pupila oval, como se ve en esta foto, inyección ciliar, ojo prolapso vítreo, edema corneal, edema macular cictoideo, hemorragia vítrea, desprendimiento de retina, glaucoma, diálisis celular, sutura capsular posterior, una bolsa capsular dislocada, como se ve en esta imagen, aunque tenía un anillo de capsular, la bolsa capsular se terminó dislocando y generando una luxación de la lente. Y la posición de la lente nos va a decir en qué nos estamos enfrentando. El plan quirúrgico, tratamiento y pronóstico. El plan quirúrgico siempre es quirúrgico, ¿sí? Dijimos. En una luxación mínima, sin impactación, podemos llegar a controlarlo, y tenemos que controlarlo periódicamente, porque si se movió esa lente, se puede llegar a ver más. Y si la visión se ve afectada, la cirugía se vuelve necesaria. Tenemos un rescate y reposición de la lente. El lío dislocado se preserva y reposiciona en una ubicación más estable. O tenemos que realizar un cambio de lío. Retiramos la lente y se inserta una nueva. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuántas zonas horarias tú dejas como observación? Dices, ok, veo que está subluxado, está, no sé, son de 12 horas a 2 horas. Ves que está desinsertada la bolsa. ¿Vos me decís en el quirúrgico o durante la cirugía? No, después de la cirugía, que tú lo ves y dices, oh, se ve, dilatas al paciente y ves ahí que se mueve un poquito. ¿Cuándo tú decides volver a entrar a quirófano? Mira, si es un paciente con pseudoesfoliación, que si una parte de la zónula está rota, está afectada, seguramente el resto de la zónula se va a terminar afectando. Ese paciente yo intento meterme adentro del ojo y tratar de solucionarlo. Si es por un traumatismo o algo que sé que ese sector, o fue un traumatismo quirúrgico, ¿sí? Una vez uno con el FACO o con la bimanual puede luxar parte de la bolsa capsular, yo lo iría controlando. Iría controlando también muy de cerca la contracción del saco capsular, porque la contracción del saco capsular, con el correr de los meses, me puede luxar más la lente, ¿sí? Entonces, es un paciente que uno lo va a tener que ir controlando muy, muy de cerca. Y si algo que yo hago es, si yo veo que empiezo a tener una contracción de la rhexis, ¿sí? Del saco capsular a nivel anterior de la rhexis, con Jack Laser le hago unas pequeñas aberturas para que eso deje de tironear el resto de la bolsa, y muchas veces uno puede llegar a salvar la situación. Buenísimo, ahí está el primer tip. Bueno, con manejo rápido y cuidadoso, la mayoría de los pacientes con luxación del lente intraocular tienen un buen resultado final. Para enfrentar a estos pacientes tenemos que tener un arsenal terapéutico disponible para solucionar ese problema, ¿sí? Tenemos que tener viscoelásticos, dispersivos y cohesivos, tenemos que tener un vitrectomo, tenemos que tener trócares,
tenemos que tener pinzas tipo de retina, ¿sí? Para poder acceder al ojo con pequeñas incisiones y poder manipular esa lente, manipular sutura, manipular anillos de extensión capsular, ¿sí? También es muy importante contar con trencinolona para ver, muchas veces si tenemos una dislocación puede haber vitrio en algún sector de la cámara anterior. Para localizar ese vitrio, la trencinolona es fundamental. Tenemos que tener anestesia a disposición, pilocarpina para achicar la pupila y luego ver en el final de la cirugía si no quedó vitrio encarcelado, que nos va a dar una ovalización de la pupila. Tenemos que tener suturas de prolene y nylon 10-0 para suturar la córnea, el prolene para suturar el iris, que puede ser para suturar la lente, que puede ser al iris o a esclera, y tenemos que tener diferentes tipos de lentes, porque si no vamos a poder conservar la lente que tenía el paciente. También tenemos que tener lentes alternativas, un Irisclo, una lente de 3 piezas o una lente Acreos. Bueno, la tercera pregunta era, en el manejo de estos casos, ¿utiliza vitrectomía anterior o posterior? Esto me parece importante porque cada tipo de vitrectomía tiene sus secretos. ¿Sería vitrectomía anterior por vía anterior o vitrectomía anterior por vía posterior? A tener en cuenta, en todos estos pacientes ya no podemos usar anestesia tópica, tenemos que pasar a una anestesia subterránea paravular o retrovular, porque van a ser cirugías trabajosas y que el paciente va a estar molesto si uno lo encara con anestesia tópica o intracameral. En la vitrectomía anterior es mandatorio cerrar la incisión principal, comenzar la vitrectomía a la altura de la zona de la ruptura, con el orificio de aspiración hacia arriba, para aislar el vitrio en la cámara anterior y atraerlo al vitrectomo sin traccionar el vitrio posterior. Para evitar hidratar el vitrio, siempre se comienza con una vitrectomía en seco, sin irrigación. Y cuando vemos que ese vitrio ya lo tenemos controlado, podemos colocar la irrigación, y siempre una irrigación con una segunda mano. Nunca la irrigación acompañada de la vitrectomía por el mismo puerto, ¿sí? Siempre utilizar trencinolona, y la clave es trabajar en una cámara cerrada, presurizada, para evitar que más vitrio fluya hacia la cámara anterior. Lo que tenemos que evitar es descomprimir la cámara anterior y la presión positiva de la cavidad vítrea vaya hacia el... o sea, si descomprimimos la cámara anterior vamos a tener presión negativa, y la presión positiva que tenemos en la cavidad vítrea va a hacer que el vitrio nos vuelva a la cámara anterior. Entonces es muy importante, por eso, cerrar la incisión principal y trabajar con una cámara presurizada. ¿Por qué vitrectomía escleral? Yo prefiero la vitrectomía escleral. Como vemos en la imagen de la izquierda, ahí están utilizando el vitrectomo por la incisión principal. Fíjense que pierde fluido, ¿sí? Y el vitrio desde la cavidad vítrea va a venir hacia la cavidad, hacia la cámara anterior, ¿sí? Entonces la idea para tratar de evitar eso es cerrar la incisión principal y usar los dos puertos de paracentesis, uno el vitrectomo y otra la infusión, que va a mantener la cámara con una presión positiva y evitar de que el vitrio venga hacia la cavidad vítrea. Pero fíjense que, aunque nosotros tenemos una cámara anterior con presión positiva, vamos a estar siempre comiendo el vitrio, que de la cavidad vítrea, desde arriba. Y siempre es como que vamos a ayudar a un poquito que ese vitrio vuelva. Por eso a mí me gusta ir desde vía escleral. ¿Cuáles son las ventajas de esta vía escleral? Que también tenemos una mano accesoria que trabaja de abajo y es sostén, con una tercera mano. Si esa lente tiene un movimiento y se puede llegar a caer, uno la puede llegar a sostener con el trocar que tiene colocado para esa tercera vía. Tenemos menos riesgo de gas, tenemos menos bridas en el segmento anterior, y también hay menos riesgo de desprendimiento de retina o diálisis por tracción de ese vitrio, ¿sí? A nivel de la base del vitrio. Y permite también, a mi criterio, una vitrectomía por vía escleral, permite una vitrectomía más amplia, sin tracciones, al manipular la lente luxada o subluxada. Y bueno, hay que tener cuidado que a mayor número de cortes, menor será la aspiración y viceversa. O sea, cuando queremos aspirar vitrio, tenemos que tener el corte lo más alto posible y la aspiración media, en 300 milímetros de mercurio. Pero si queremos aspirar un resto de masa que nos quedó de la cirugía anterior del cristalino, o que apareció
en el postquirúrgico ahí inmediato y usamos el vitrectomo, tenemos que bajar la velocidad de corte, porque si no, no le vamos a dar a la boca del vitrectomo el tiempo necesario para poder comerse ese resto de cristalino. Ahí tenemos que entonces bajar la velocidad de corte y aumentar la aspiración. Y colocamos el trozo importante, porque si hacemos una mala técnica, podemos llegar a complicar aún más la cirugía, ¿sí? El abordaje es mixto. Se coloca un mantenedor en cámara anterior, en una de las paracentesis, y el vitrectomo se introduce a través de una esclerotomía a 3,5 milímetros de limbo, ¿sí? Primero, el vitrectomo tiene el trocar tiene como dos partes. Una es la cuchilla y otra es el trocar en sí, la funda, el capuchón, donde va a quedar colocado para que nosotros podamos meter el vitrectomo o otros instrumentos, ¿sí? Siempre tiene que ser biselada la entrada de la cuchilla a 30 grados. Una vez que llegamos al tope y nos encontramos con la camisa, nos colocamos 90 grados y entramos a la cavidad vítrea. Eso se hace para que quede un corte biselado en la esclera y evitar después tener que colocar un punto o que se encarcele el vitrio en esa herida. Y como dijimos, una aspiración baja y el corte el más alto que disponga el equipo. ¿Qué lente vamos a usar? ¿Sí? En una rotura capsular o si tenemos una complicación quirúrgica. Depende del remanente capsular, ¿sí? Podemos usar un lente de cámara anterior, si tenemos remanente capsular, un lente en sulcus, un lente de fijación escleral y un lente en iris. Si no tenemos ningún remanente capsular, ya nos quedan menos alternativas. Podemos usar un lente de cámara anterior, tenemos que hacer una fijación escleral, o tenemos que fijar un lente a iris. Se nos van reduciendo las opciones. ¿Y qué lente también vamos a usar? También depende mucho del estado corneal, ¿sí? Si tenemos una córnea con una densidad celular muy baja, o tenemos un estado del un ángulo iridocorneal alterado, no podemos usar una lente de cámara de segmento anterior. Si tenemos un iris alterado, tampoco podemos usar un lente de iris CLO, o tenemos existencia o no de glaucoma. Si hay inflamación, tampoco vamos a usar un lente de cámara anterior o un iris CLO. También tenemos que ver la disponibilidad de la lente que vamos a tener. También tenemos que ver la disponibilidad del vitrectomo posterior. Tenemos que también ver la habilidad y entrenamiento de cada cirujano y del instrumentador quirúrgico, porque ellos son un aliado para que a nosotros nos hagan las cosas bien. El instrumentador quirúrgico también tiene que estar entrenado para tratar de ayudarnos a manejar una vitrectomía posterior. Y depende también de la edad del paciente. Las lentes acrílicas, el doctor Snyder decía que las lentes acrílicas de una pieza nunca deben colocarse en el surco ciliar, ¿sí? Porque van a generar roce con el epitelio pigmentario del iris, y eso va a generar una uveitis crónica y un glaucoma secundario. El posicionamiento de la lente, entonces dijimos que puede ser en cámara posterior o cámara anterior. La de cámara anterior pueden ser en ángulo o en el iris, y la de cámara posterior pueden ser en el VAG, en el sulcus, en fijación escleral o también en el iris. Oye, Noé, una pregunta. Sí. Y justo saco por el slide que pusiste. Quizás a todos nos ha debido pasar, ¿sí? A mí me ha pasado, en caso de ruptura de cápsula posterior, y tengo solamente un lente de 3 piezas para esa medida, o de una pieza, o sea, esa medida. Y le he colocado, o sea, sorry, pero la idea de acá es mencionar justamente las cosas que hacemos también, y le he colocado en surco, ¿sí? Y te digo, no una vez, varias veces me ha tocado por haber razones, ¿ya? Claro, lo ideal que no, por lo que hemos escuchado, pero esto se basa en algo del 2009, ¿sí? Que en realidad, yo no he visto esa dispersión pigmentaria. O sea, vamos, es un lado, voy a tener que recoger, y quizás no sería mala idea, Chenta, ahí levantar los datos y ver eso, ¿sí? Pero quizás a algunos de nosotros nos ha pasado, y no sé tu experiencia, si en todos los que te pasó tuviste dispersión pigmentaria o no, no sé. Humilde opinión allí, Lucho. Tú sabes Sí. que depende de la presión vítrea, porque si tu hialoide anterior está intacta y empuja hacia adelante, vas a tener el roce. En estos casos que acaba de presentar
con una vitrectomía generosa o desde atrás, no hay nada que presione ese lente en el surco hacia el iris. De hecho, él va a encontrar, porque sobre todo si tiene angulación de alguna índole, su posición alejada del iris. Y ahí en la OCT te das cuenta de que el saco capsular tiene cierta distancia del iris, pero cuando hay presión vitreana no es así, te lo roza. Peor es cuando hay uno adentro y uno afuera, ahí es seguro el roce. Ahí, claro. No, pero qué bueno, ya, está bien, está bien. Y también creo que tiene que ver la forma de la lente, ¿no? Hay lentes que son con las ápticas más cuadradas, que pueden llegar a generar un poquito más de roce que las lentes hidrofílicas más comunes, más económicas, que son como más redondeadas, y eso yo creo que debe generar también menos roce a nivel del iris. Y muy importante, como dice Juan, que es según la lente qué presión está ejerciendo y qué distancia está del iris o del cuerpo ciliar, ¿no? Una cosa también para agregar, una cosita más que muchas veces no nos damos cuenta, ¿ya? Es la configuración fisiológica del iris de ese paciente. No todos los iris son completamente lineales, paralelos, siempre. O sea, hay iris cóncavos, hay iris convexos, ¿sí? Y es interesante, háganle un OCT de segmento anterior, esos pacientes se dan cuenta que nunca todos los iris son iguales, 40% de ellos mantienen esa línea, ¿no? Vamos a ponerlo así, de surco-surco, en el cual el iris es normal, ¿sí? Pero, horizontal, de esta manera, pero otros son cóncavos y convexos, y eso puede alterar, ¿sí? Así es, Lucho. Yo también, te digo, he puesto lentes en el sulcus porque era el único lente que tenía en ese momento, y la verdad no he tenido muchas complicaciones, pero hay múltiples trabajos que demuestran y que indican de que no sería lo correcto colocar una lente monopieza por la disposición, ¿no? Que es plana, y entonces el iris, como vos decís, después cae porque no tiene ya el cristalino que la está sosteniendo, el iris cae y puede llegar a ir rozando la óptica y las ápticas de esta lente. Sí, y ahí quizás, mira, ahí lo tenemos a Eduardo Chávez también. Lalo, a ver, cuéntame, la experiencia allá en México, ¿qué opinan ustedes? Parece que Lalo no te está escuchando. Lucho, una de las cosas que yo tengo como anatema es el lente de cámara anterior. Y no te digo que es nunca, 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 pero tiene que ser ya la última opción, porque ya te das cuenta de que no tienes nada para ponerlo de otra manera. Porque sabemos que la historia de la aproximación del lente intraocular, sobre todo la óptica al endotelio, es fatal. Y no ocurre inmediatamente. Muchas veces el fallo del endotelio es tardío, pero no es el lente para cuando tienes este tipo de complicación. Hay que evitarlo a todo dar. Lalo, si ahí estás libre, comentas, ¿no? O en el rato que quieras nos vas interrumpiendo. Bienvenido, Lalo, no tengas vergüenza. Sí. Yo creo que bueno, ya vamos avanzando. Sí. Bueno, es muy importante también el posicionamiento de la lente. No es lo mismo colocar una lente en el bag que colocarla en el surco, que colocarla en el iris o colocarla en cámara anterior. Esas lentes se van a comportar en forma diferente y tenemos que tener muy en cuenta cuando vamos a recolocar o reposicionar o colocar una lente nueva, la dioptría que vamos a tener que calcular por la posición efectiva de esta nueva lente, ¿sí? Que si la lente está más posterior, tenemos que aumentar el poder de la lente. Y si la lente va a quedar más hacia adelante, tenemos que disminuir el poder de la lente. Acá en esta imagen se ve perfecto que me compartió David Flicker. Y más o menos para tener un parámetro, fíjense que una lente en el BAC, que el cálculo fue de 20 dioptrías, si vamos a hacer una fijación escleral, la idea es que si a 2 milímetros vamos a hacer la fijación escleral, la lente va a quedar en la misma posición efectiva que tenía antes. Entonces no vamos a hacer ningún cambio en la dioptría.
Cuando vamos a colocar una lente en el sulco, que va a quedar un poquito más hacia adelante, tenemos que bajar una dioptría. En un iris cloro retroidiano, bajar otra dioptría más. De 20 pasamos a 18. Y un lente de cámara anterior, vamos a bajar más dioptría todavía, más o menos entre 17 y 16 dioptrías. El doctor David Flick, en Panacea Oil and Toric Calculator, él tiene una fórmula para hacer estos cálculos de dónde tenemos, qué dioptría tenemos que colocar en la lente según la lente que vamos a utilizar para solucionar o reacomodar esta luxación o subluxación de lente intraocular. Los tipos de lentes disponibles, ya más o menos lo nombramos, tenemos lente de cámara anterior, de apoyo angular, lente suturado a iris, lente suturado a esclera, lente fijado a iris, el iris CLO, que puede ser anterior o posterior, lente fijado a esclera, como Yamane, o lente fijado a esclera, el Ford Flanger de Canabrava. Yo utilizo todas estas técnicas para los pacientes con afaquia o si hay luxaciones del lente y tengo que retirar la lente. Vamos a ir uno por uno. Había acá una pregunta, si la quieren responder, no sé, Chente, si la querés colocar. ¿Qué técnica utilizan preferentemente para manejar una lente luxada, un lente iris CLO, una sutura esclera, sutura iris, fijación esclera, técnica de Agarwal, fijación esclera, técnica de Yamane, o un lente de cámara anterior? Si quieren votar, la votación es anónima. ¿Sabes qué? Salieron todas juntas. Es lo que estoy viendo. Sí. Sí. Era, bueno, a las 5. Si no, bueno, después cualquier cosita, ahí alguien está votando. Mira, yo creo Si que no, Noé, tú les has hecho a propósito para que respondan como tú quieras y tú hablar. claro. No pasa nada. Hay un Seguimos. voto electrónico fraude, ¿ok? Hay un voto electrónico fraude. Bueno, lente de cámara anterior, de apoyo angular. ¿Qué ventajas tenemos con esta lente? ¿Sí? La técnica más usada y conocida por todos. ¿Sí? Se utiliza una lente rígida de polimetil metacrilato de 5.5 milímetros. Esperen que se me metió en las preguntas. Y tiene un largo de 13 milímetros. No presenta mayores dificultades para realizar esta técnica. No necesitamos un instrumental específico. Tiene un tiempo quirúrgico bajo, lo que vamos a tardar en abrir la esclera y después suturarla. Son más fáciles de explantar porque la tenemos ahí adelante, la tenemos sobre el iris. Y es un procedimiento realmente económico. Las desventajas, principalmente descompensación corneal. Pero tenemos que tener ahí la salvedad que en general son pacientes ancianos y tuvieron una cirugía traumática. Entonces, esa descompensación corneal yo creo que no se la podemos echar exclusivamente la culpa a la lente intraocular de cámara anterior. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado en pacientes con glaucomas o sinequias, y sí, no colocarla en pacientes previamente que tienen una densidad celular menor a 1200 células, cámaras planas, uveitis o alteraciones pupilares. Tenemos que tratar siempre que tengan una CD mayor a 3 milímetros, en uno menor a 3 milímetros no sería recomendable, y en mis manos el último recurso que yo utilizo. Pero, fíjense, el primer casito del día es un paciente con pseudoesfoliación, con una subluxación del complejo saco-lente, no tenía otra lente para reemplazarla y tenía una lente de cámara anterior. No hay problema, se hizo una incisión escleral, se retiró el complejo saco-lente, fíjense que salió entero, ¿sí? Ahí se ve, ¿sí? En las pseudoesfoliaciones. Cierro la herida principal, como dijimos que cuando hacemos una vitrectomía tenemos que tener la cámara anterior estanca, realizo la vitrectomía por vía anterior, realizo la iridotomía con el mismo vitrectomo, corto uno de los puntitos que había colocado en la esclera, y fíjense qué fácil se coloca una lente de cámara anterior. A mí me gusta dejarla lejos de la incisión, entonces siempre la roto 90 grados de la incisión principal. Y este paciente, y terminé cerrando con pegamento tisular la conjuntiva. Este paciente se operó hace 8 años y lo vengo controlando. El recuento celular persiste estable, con una muy buena visión y el paciente está muy contento.
Otro lente que podemos tener, otra alternativa, que tiene una subluxación, pero ya en esto tiene que ser un lente de 3 piezas, es el lente suturado a iris. Que esta técnica la vamos a ver hoy en vivo con un ojo biónico, ¿sí? La ventaja de la lente suturada a iris, que es la segunda técnica más usada, ya es una ubicación posterior, ¿sí? Tenés menos riesgo de compensación en el telio corneal, presenta dificultades medias para realizarla, y es un procedimiento también relativamente económico. Las desventajas: puede haber una elevación transitoria del apío, uveitis, puede llegar a haber un descentramiento, como decía Lucho, que los iris algunas veces se comportan no como uno quiere, y puede haber descentramiento del lente, puede haber un sangrado precoz o tardío, el iris es vascular, y si atamos y amarramos una lente a iris, podemos llegar a tener un sangrado. Muchas veces se ven ovalizaciones de la pupila, podemos tener el tilt del lente, y depende del iris también que sea continente para poder realizar esta técnica, ¿sí? La clásica sutura a iris, ¿sí? Se coloca el lente en cámara anterior, luego se pasan las ápticas a nivel del sulcus, y se deja la óptica en cámara anterior atrapada con la pupila. Y se pueden hacer diferentes técnicas quirúrgicas. La primera descripta para suturar el iris fue la sutura de McCannel, como se ve en la figura 1.4 y 1.5, que se suturaba a externo, se retiraban las suturas por la paracentesis en el lugar donde uno iba a suturar, y se ataba la sutura. Otra técnica que se puede realizar es la de Siepser, ¿sí? Que es pasar, hacer un nudo corredizo, y tenemos que hacer 3, 2 y 1 vueltas. Y la que yo le voy a presentar es una modificación de la sutura a iris que describió Agarwal, que es el Single Pass for Throw, que yo hace ya 2 años, cuando tengo que suturar a un paciente una lente de 3 piezas a iris, la vengo realizando con excelentes resultados. Fíjense, este paciente me lo derivaron, era un paciente que tuvo esto que decía Bochente, tenía una luxación inferior del saco, le pusieron un anillo de tensión capsular, y le pusieron, no confiaban en esa estabilidad, y le pusieron un lente de cámara, un lente de 3 piezas en el sulcus. Se dislocó, lo acomodaron 2 veces, y el lente se siguió dislocando. Tenía una cirugía también de glaucoma previo, y tenía 900 células. Yo quería hacer una cirugía lo menos traumática posible. Fíjense que yo hice 4 paracentesis, luxé el lente a cámara anterior, paso el Prolene 9 ceros, ¿sí? Por una de las paracentesis, y tengo que salir por la otra paracentesis. Ahí la aguja tiene que pasar iris, áptica, y de vuelta el iris. Entonces, una vez que paso el Prolene, lo recupero con un Kuglen, ¿sí? Y ahí hago el Single Pass for Throw. Genero un lacito y paso 4 veces el Prolene 9 ceros, el cabito, sobre el rulo que yo saqué de la cámara anterior con el Kuglen. Ahí pasé los pasos, 3, y esta técnica me da la ventaja de que es mucho menos traumática, y menos veces uno tiene que entrar adentro del ojo. Menos posibilidades tenemos de ir descompensando esa córnea que está ya muy débil. Ahí ajusto, y después con una micro tijera se cortan los puntitos. Fíjense, voy a repetir la situación. Paso por el iris, capturo la áptica, paso de vuelta por el iris, tomo la aguja, me ayudo con una aguja 25G para enhebrar esa aguja, recupero el Prolene con el Kuglen, y en ese lacito paso las 4 vueltitas. 2, 3 y 4. Bueno, ahí 4. Noé, justo para Sí. comentar nada más, sí, este de aquí lo publicó Agarwal, sí, basado en
modificar McConnell, ¿sí? Y en general también lo utilizo yo. La ventaja serían dos cosas. Una es el hecho, como tú bien has mencionado, que es una sola vez, porque es en las 4 y va, y no tienes que hacer un nudo y contranudo. Y la segunda también es el hecho de que en este caso el nudo es el que va a correr dentro del ojo y ustedes no tienen que estar haciendo tracción iris. Yo lo realizo en todos los casos de pupiloplastía y en los casos también de sutura del lente al iris. Y entonces es interesante ahí mostrado también. Sí. Bueno, y fíjense ahí cómo queda la sutura, muy prolijita. Esta foto la saqué hace poquito, ya tiene 2 años el paciente este, y está muy, muy estable. Así que es una posibilidad bastante segura. Hay que tener un follow-up más alto para ver qué pasa con esta sutura con el correr del tiempo, pero por ahora vienen pero muy bien. Otra técnica es la sutura de lente esclera, ¿sí? Si tenemos una subluxación, podemos en esa lente suturar la esclera. Las ventajas de la sutura esclera es también, como dijimos antes, una posición de lente más anatómica, que hace el mismo cálculo de la lente original, entonces podemos utilizar la misma lente que tenía el paciente calculada. No tenemos que retirar esa lente para colocar la lente en otra posición por el cálculo de la lente. No produce pérdida de células endoteliales, no es necesaria una iridotomía, mejor para ojos con aniridia o sinequias, ¿sí? Porque no dependemos del iris que sea continente, y se puede colocar con una lente plegable con incisión pequeña. La desventaja es mayor tiempo quirúrgico, tiene una dificultad mayor elevada, mayor riesgo a sangrado por delante del iris y por detrás, porque está por delante del iris y por detrás del cuerpo ciliar. Una sutura anterior puede desplazar el iris hacia adelante y eso vamos a pensar que quizás no tengamos que hacer una iridotomía. La técnica tradicional es a 2 milímetros de limbo, se hace una tapita escleral, se pasa el Prolene 10-0 y se sutura la áptica con ese Prolene 10-0 de la lente, y la lente se puede colocar plegada o no plegada dentro del ojo y se sutura la lente, como se ve ahí. Yo en realidad dejé de hacer esta técnica porque, no sé si fue una mala técnica mía, pero yo tenía mucho tilt con las lentes suturadas a esclera con Prolene 10-0. Acá les voy a mostrar un caso de una lente suturada a esclera, ¿sí? Que la rescaté, se había luxado en la cavidad vítrea, ahí estoy poniendo perfluorocarbono líquido, previo a hacer una vitrectomía completa, porque si uno va a buscar una lente abajo y no hace una vitrectomía completa, termina generando tracción en toda la base vítrea y termina generando un desgarro, un desprendimiento de retina. Fíjense, a 2 milímetros de limbo, capturé la lente, paso con el Prolene 10-0 por dentro de esa doble áptica de la lente. Fíjense que estoy recuperando la misma lente, porque la lente estaba en perfecto estado y tenía una dioptría correcta. Paso con la otra sutura por fuera de la lente, entonces ahí voy a crear un lazo que me va a mantener la lente en posición. Las medidas ahí son 2 milímetros y también una separación de 2 milímetros entre las suturas. Fíjense, ahí estoy realizando un nudo, una sutura, y fíjense la lente cómo se va estabilizando. Uno realmente con la sutura puede ir jugando de un lado y de otro para tratar de que la lente quede lo más centrada posible y sin el menor tilt posible. Esta técnica me gusta un poquito más que la tradicional de sutura a iris, porque como que tenemos 4 puntos de apoyo de la lente a nivel de la esclera, con la sutura esa que separamos a 2 milímetros, y realmente queda bastante estable. Siempre hay que acordarse de sacar el perfluorocarbono líquido, luego que terminó la cirugía, y sacamos los trócares. Fíjense, la lente quedó realmente muy estable. Fíjense que mueve el ojo ahí para cerrar las esclerotomías y la lente quedó muy estable. Se cierra la conjuntiva
y a controlar a este paciente durante largo tiempo. La otra técnica que también es muy usada es la lente fijada iris, el iris claw. Dijimos que puede llegar a ser el iris claw anterior o posterior. En general se usa el Artisan d'Afaquia, que es diferente al Artisan que se usa para la miopía. Realmente este lente es mucho más económico que el Artisan que se utiliza para miopía. Este lente está acá en Argentina alrededor de $250, 300, no es tan caro como el que se usa para corregir miopía. Es un lente de 8,5 milímetros, ¿sí? Con un diámetro del lente de 5,4 milímetros, y viene en múltiples dioptrías, de más 2 a más 30, ¿sí? Con incrementos de 0,5 dioptrías, entre 14,50 y 24,50 dioptrías. En esto hay que tener en cuenta también, si el lente lo vamos a colocar en cámara anterior, es un cálculo de lente, y si lo vamos a colocar retropupilar, es otro cálculo de lente. Entonces, cuando pedimos la lente y pedimos y calculamos la dioptría, no es lo mismo decir, bueno, lo pongo adelante o lo pongo atrás. Tenemos que calcular dónde vamos a colocar esa lente para pedir la dioptría correcta. La técnica quirúrgica no es muy difícil, pero tiene que ser muy simétrica y muy prolija para realizar. Se realizan 2 paracentesis, no como hacemos nosotros en la FACO, sino 2 paracentesis apuntando hacia el lugar donde se va a enclavar el iris. Se realiza una apertura esclerocorneal. Yo prefiero hacer la esclerocorneal porque tenemos que abrir 5,5 milímetros, estas lentes no son plegables, ¿sí? Se colocan en cámara anterior, con la pupila pequeña, previamente haberle colocado pilocarpina o miocola al paciente, y sin tener vitrio en cámara, asegurarnos de no tener vitrio en cámara. Se rota la lente 90 grados y se procede al clipeo. Les voy a mostrar este video que me lo cedió Luis Unino, ¿sí? En un Artisan d'Afaquia con el sistema Vacufix, que él me comentaba que el sistema Vacufix es fundamental para el Artisan d'Afaquia. ¿Por qué? Porque el iris no está continente con el cristalino por detrás. Entonces, si uno lo quiere pellizcar, es casi imposible poder pellizcarlo. Entonces, necesitamos algo que lo sostenga. Y el sistema Vacufix, que es una aspiradora, ¿sí? Nos va a sostener el iris, y siempre va a sostener la misma cantidad de iris, porque tiene un agujerito que es lo que hace que el iris, ese es el iris que se va a enclavar. Fíjense que es realmente sencillo, en 2 minutos se colocó la lente. Y yo le voy a mostrar, a mí me gusta colocarlo retropupilar, ¿sí? Al Artisan. Este es un iris claw que es plano, entonces es mandatorio hacer una iridotomía, ¿sí? Con la incisión escleral realizo lo mismo, roto el lente 90 grados, sostenemos el lente en cámara anterior, lo pasamos hacia cámara posterior, y con una cánula o con con una cánula o cualquier instrumento, uno comprime el iris y el iris se va a enclavar. Fíjense ahí cómo se ve, y se queda la muesquita, se va a enclavar el iris, la lente en el iris. Se sutura y se terminó la cirugía. La verdad que también es una cirugía bastante sencilla, tiene el costo de la lente, pero realmente uno no necesita un instrumental especial para poder realizarla. Y en el foro Faco Elche, la doctora Isabel Prieto mostró una técnica para enclavar el iris claw retroiridiano de una sola vez. Ella pasa una sutura de prolene 10-0 de lado a lado, y con la aguja, ¿sí? Con el metal de la aguja, enclava los 2 iris. Si ustedes pueden entrar en la página de Faco Elche, pueden ver la técnica. La verdad que hace muy sencillo enclavar el iris, el iris claw retropupilar con esta técnica. Bueno, las ventajas de esta técnica del iris claw, ¿sí? Es que el material es PMMA, con una óptica de 5 milímetros, es el material más usado y más viejo, y sabemos la biocompatibilidad que tenemos en el ojo con este material. Tiene una curva de aprendizaje muy corta, no necesita sutura, rápida recuperación, no afecta a la córnea.
poco tiempo quirúrgico, un cálculo de lente relativamente sencillo y tiene más de 25 años de seguimiento. ¿Sí? Tiene un follow-up muy alto que muchas veces las otras técnicas que estamos presentando no lo tienen. La desventaja es que pueden tener una desinserción, tenemos que hacer una incisión amplia. Es un procedimiento costoso porque la lente es un poco más costosa que una lente de 3 piezas o una lente de cámara anterior, pero tampoco es tanto. Vamos a ver pseudoiridodonesis, podemos tener dispersión pigmentaria, glaucoma, tenemos que hacer una iridotomía obligatoria y podemos tener una ovalización de la pupila si el enclavamiento no es el correcto. Otra técnica que está muy en boga, que es una de mis técnicas preferidas, el lente fijado de esclera con la técnica de Yamane. La técnica Jin Yamane describió en el año 2014 y lo presentó en ASCAR, que ganó varios premios en el 2015 o 2016, esta técnica de colocar una lente de 3 piezas a nivel de esclera, sin abrir conjuntiva y sin suturarla, ¿sí? Haciendo solamente un flagged, o quemando la áptica de la lente con un cauterio monopolar a pilas, ¿sí? Tiene varios secretos, ¿sí? Tenemos que usar la aguja para enhebrar la lente en forma correcta, ¿sí? Se puede usar aguja de 27G o de 30G, pero la de 30G tiene que ser una aguja de pared fina, porque si no la áptica de la aguja no va a entrar en el lumen de la aguja 30G, ¿sí? Fíjense en la imagen de la derecha, tenemos cedido por... Karen Biskis es una instrumentadora quirúrgica que me cedió esta foto, está muy buena porque se ve una aguja 30G de pared fina y una aguja 30G de pared normal. Fíjense que hay un grosor considerable y en la aguja 30G de pared fina se puede enhebrar la aguja perfectamente y en la otra no. También otro secreto, ¿sí? Se puede quemar con cualquier equipo, un cauterio monopolar, y yo la primera Yamane la hice con un soldador profesional, esos soldadores de estaño que calientan bastante la punta, se calienta bastante la punta y se pueden derretir. Lo más importante de esto, que hay que acercarse a la áptica de la lente, pero no hay que tocarla, porque si uno la toca, la derrite en forma grotesca, y después va a ser imposible tratar que quede plana sobre la superficie de la esclera. Fíjense ahí en la izquierda, ¿sí? Es una lente que yo probé, que está quemada en forma grotesca porque se tocó con la punta del cauterio, ¿sí? Y en la imagen de la derecha, acercándonos, esa áptica se quema y queda un botoncito muy delicado y que queda plano a nivel de la esclera. Esta técnica es muy importante ser simétricos. Si no somos simétricos, si no construimos bien el túnel, la lente se va a terminar subluxando y va a quedar tilteada, ¿sí? Entonces tenemos que entrar a 2 milímetros de limbo, medir 180 grados uno de otro, hacer un túnel intraescleral con una inclinación de 20 grados, ¿sí? En el sentido paralelo al limbo, y ir yendo hacia el sentido intraocular de 5 grados. Tenemos que tener una inclinación de 20 grados paralela y 5 grados de arriba hacia abajo. Cuando llegamos al punto que marcamos 180 grados uno de otro, giramos la aguja 90 grados y entramos a nivel de la esclera. Yo les voy a mostrar la técnica que realizo. Al principio hacía la técnica de Yamane, pero me pasé a la técnica de Yamane modificada por Valvecchia, que él modificó en abrir la conjuntiva y hacer un pequeño túnel escleral de 350 a 400 micras para que ese flange, o sea, ese botoncito de la aguja, ahí se ve como en la imagen cómo se hace el tunelcito, ¿sí? Vamos ahí 90 grados y entramos en la cavidad vítrea. Eso hace que se evite que el botón ese pueda llegar a infectarse o generar una endoftalmitis. A mí lo que me gusta hacer, me da mucha
seguridad y uno se ahorra un paso, a medida que vamos inyectando la lente, ya enhebrar la primera áptica en la aguja previamente que ya tenemos colocada. Fíjense, este movimiento es fundamental, si no, después es muy difícil. Fíjense que yo ahí termino de colocar la aguja, la lente, y voy con la aguja, llevo la lente hacia hora 6. Perdón. Fíjense ahí que llevo la lente hacia hora 6. Eso me va a dar mayor amplitud para poder manejar y enhebrar la segunda áptica, que es muchas veces lo más difícil y lo que más cuesta a todos al principio es enhebrar la segunda áptica. ¿Sí? Entonces con ese tiramos la lente hacia hora 6 y nos da margen para poder capturar y enhebrar la segunda áptica. Una vez que enhebramos las dos ápticas, ¿cuánto colocamos adentro? Unos 2 milímetros más o menos de la áptica. Tenemos que estar a la pesquisa de agarrarla por la duda que se nos vaya, ¿sí? La áptica una vez que la sacamos, y vamos a quemarla con el cauterio. Fíjense que sin tocarlo se hace el botoncito. Y ese botoncito, con este tunelcito que me enseñó Gerardo, la verdad queda intraescleral la áptica y evitamos las complicaciones que pudieran llamar. Hay otro tip, tenemos que mantener bien seca la áptica porque si no, no se va a quemar. Y tratar de quemar los dos lados de los mismos milímetros para que la lente quede centrada. Muchos se quejan de que tienen tilt, yo la verdad no he tenido muy poco, y los pacientes la verdad están muy contentos. Y la última técnica que les quería presentar es la lente eficaz esclera con la técnica Ford Flanger de Canabrava, ¿sí? Esta es una lente que estaba luxada en el núcleo, una lente monopieza, también con áptica doble, como la que mostré de la suturada esclera. Para realizar esta técnica se hacen solamente 2 paracentesis, una en hora 6 y otra en hora 12. Con una aguja 27G se enhebra dentro de la áptica de la óptica y a 2 milímetros salimos como hicimos en la lente suturada. Salimos con el prolene. Después vamos a hacer un loop, ¿sí? Vamos a tomar el prolene nuevamente. Ya con esa aguja pasé por fuera de la lente, enhebro de vuelta la lente, enhebro el prolene 5 ceros en la aguja 27, y salgo también a 2 milímetros de la otra entrada que hice. Eso me va a generar un loop que me va a sostener la lente. Se repite el mismo procedimiento. Se usa el prolene de 5 ceros. Fíjense, ahí a 2 milímetros de distancia y 2 milímetros de distancia entre ellas. Luego se corta y se hace el botoncito como hacemos en la técnica de Yamane. ¿Sí? Se hacen los 4 flangers para que quede la lente estable. Lo ideal es ir haciendo de un lado y del otro, entonces uno puede ir ajustando la lente para que quede con el menor tilt o descentramiento posible. Esta técnica es una de las que vamos a realizar hoy con uno de los ojitos biónicos. Las ventajas de Yamane y Ford Flanger, que la posición de la lente es más anatómica, casi el mismo cálculo que la lente original, no produce pérdida de células endoteliales, no es necesaria una iridotomía, mejor para ojos con aniridia o sinequias, se utiliza una lente plegable, con incisión pequeña, no necesita sutura ni adhesivo, y tenemos una más rápida recuperación. La desventaja es la curva de aprendizaje, tiene una dificultad mayor, más elevada, necesitamos instrumental específico, y como dijimos, faltan estudios a largo plazo de estas técnicas quirúrgicas que por ahora vienen
marchando muy, pero muy bien. Las máximas, o para ir cerrando más o menos este bloque, ¿sí? Pensé que tenemos que tener, son que la reparación de luxación y luxaciones es siempre quirúrgica. La cirugía debe asegurar solo una intervención. Si la lente quedó descentrada, hay una causa y hay que tratar de solucionarla. Esperar muchas veces no soluciona el problema. Y una vitrectomía prolija, preferentemente por par plana, es mi preferencia. Es preferible conservar la lente que cambiarla. También eso yo siempre intento, preservar la lente antes que cambiarla. Manipular la lente vía posterior, gracias a trócares. No suturar la lente hasta que la otra pata no esté ajustada. Eso nos va a dar un mejor centramiento y menor tilt de la lente. Cámaras planas menor a 3 milímetros y bajo recuento endotelial, nunca una lente de cámara anterior. Y técnicas de Shamani Valvecchia y Forfang Ediol son de mi elección en este momento. Hoy vamos a usar los kits de biónico. Mañana hay una charla muy interesante de Ophthalmo University, que se llama 7 nuevas oportunidades post-COVID-19, y van a sortear un kit de catarata biónico y un dispositivo MicroRec para filmar la cirugía, que creo que este combo es fundamental para todo residente o joven oftalmólogo que quiere empezar a hacer estas técnicas. Es muy importante filmar todas las cirugías y tratar de usar estos dispositivos que nos vienen a ayudar para poder realizar esta cirugía cuando nos enfrentamos con un paciente real. Y Confucio dice, lo que escucho olvido, lo que veo recuerdo, y lo que hago entiendo. Entonces, yo quiero hoy mostrarles dos técnicas quirúrgicas, la sutura a iris y la Forfang de Canabrava esclera, para que veamos cómo se realizan y nos quede un panorama un poquito más claro y que la charla sea más productiva y más rica. Lucho, a tu disposición. Perfecto, gracias. Juan, ¿algún comentario aprovechándote? No, felicitar a Noé, excelente su presentación y muy clara. Imágenes. Yo lo que quería, por el tema del público que está escuchando, de que hay técnicas que él ha presentado que yo les llamo ya de master technique, de los maestros que tienen mucha experiencia. Al inicio hicimos la encuesta de la experiencia que tienen diferentes personas con esto. Lo segundo es que la técnica muchas veces depende del momento cuando nos ocurre. Es decir, si nosotros tenemos la situación de la luxación durante nuestra cirugía, el manejo es diferente a cuando se nos presentan en consulta porque otro le operó o porque tenemos una luxación tardía, y eso da la oportunidad a uno planificar exactamente qué es lo que quiere hacer. Pero cuando se nos presenta en el acto quirúrgico, las opciones cambian, ¿no? Y ahí tiene que tener uno muy claro lo que decía Cáceres, que era, tienes que estar preparado por si pasa cualquier cosa, cómo lo vas a manejar. Y vuelve al tema que al principio hablamos, de tener el kit, que bien lindo mostró Noé, con todas las tonterías que tú vas a usar en el manejo de estos lentes luxados. Hay que tener en mente que esto puede ocurrir y saber los pasos que vamos a dar, y la enfermera también, el técnico, el instrumentista, estar preparado para saber qué es lo que vas a pedir, porque la sorpresa es lo que más tensa el cirujano cuando no sabe ni está preparado para resolver este tipo de complicaciones. Ese era mi comentario, Lucho. Perfecto. Mira, y ahí nos habías hecho un buen repaso de todo. En realidad, hasta hace poco, yo te puedo decir, antes que sea un fan del Artisan de Afaquia, ¿sí? Retropupilar, colocaba lentes de cámara anterior también. O sea, lo he colocado y muchos han ido bien. Juan, tú debes tener una experiencia alta, muy alta también en lentes de cámara anterior, y han ido bastante bien. O sea, lógico, ahora ya vamos a poner así, está estigmatizado el lentes de cámara anterior, puede ser endoteliales y todo, pero pacientes que tengan mucha edad, en el cual cuando no disponíamos de estos tipos de lentes o cuando no queríamos hacer tanta manipulación, un lente de cámara anterior
al ángulo iba bastante bien, Juan, ¿o no? Sí, lo que pasa ya por experiencia de anciano y por tener muchas canas, que el lente de cámara anterior se convierte en una salida fácil y rápida. Y muchas veces el cirujano novato te deja la cámara anterior llena de vitrio, te deja vitrio en la herida y simplemente se acostumbra a zumbar un lente de cámara anterior por arriba del problema, sin acabarlo de resolver. Eso es Y, verdad. de hecho, aquí había un cirujano que hasta nombre y apellido tenía la técnica, era el lente en cámara anterior con vitrio en la herida y con el áptico que como medía mal el tamaño de la lente, que uno tiene que decirlo, no son para todas las escleras, hay de 12,5, de 13, de 3,5, y si sobredimensionas el lente atravesando la esclera, dan unos dolores horribles en el punto de enclavación, y como te digo, si lo dejan acompañado de vitrio, se convierte en un tizón. Este es el famoso síndrome de Hugh, que es uveitis, glaucoma y pema, porque esos ojos nunca descansan. Y yo he sacado más lentes de cámara anterior probablemente de los que he puesto. Es verdad. Uh-huh. Miren, ahora, Noé, dale, ya estás ahí listo. Este es como... Bueno, este es un ojo que ya está preparado para suturar el lente al iris, ¿sí? Es un lente de 3 piezas, ¿sí? Que yo ya lo coloqué previamente, ¿sí? El ojo biónico, ¿sí? Es un ojo de tamaño normal, ¿sí? Y que uno le puede ir cambiando el segmento anterior, ¿sí? Entonces, este segmento anterior es preparado para suturar el iris y poder practicar esta sutura que creo que va a quedar muy bien. Nunca lo hice con el ojo biónico, pero bueno, vamos a intentarlo. Para suturar un lente a iris, dijimos que tenemos que tratar de cerrar la pupila, mantener la óptica en cámara anterior y las ápticas en cámara posterior del ojo, ¿sí? Lo que debemos hacer... Ahí, ¿está centrado ahí, Lucho? Oigo bien y veo bien. Sí, se ve bien. Se ve muy bien, está muy centrado, está muy bien. Acá está la lente, una áptica está para acá y la otra áptica está para acá, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que tratar de pasar es con la sutura en el iris, atrapar la áptica y salir de vuelta por el iris, ¿sí? Entonces vamos a realizar 2 paracentesis. Una a 180 de grado de la otra. Voy a utilizar un Bronene 9 ceros. Esta técnica por ahora la he utilizado con Bronene 9 ceros. A ver si me perdió el problema. Ahí está. Esa compañía, Biónico, en realidad, sí. Es un chico colombiano, ¿no? Andreas, y cuando quieran un contacto, pregúntenle a Noé, pregúntenme a mí, a Vicente, ¿no? Son ojos muy, muy reales, en realidad, muy buenos. Hay también para hacer pupiloplastías, hay también para trasplantes de córnea. Yo los tenía ahí y cuando entraba el fellow de córnea, lo primero que le hacía era sentarse a hacer estos trasplantes con estos ojos y suturar, ¿sí? Algunos me hicieron más caso que otros y después seguro ya vamos a tener una discusión interna de eso, ¿no? Pero muy, muy, muy reales, me gustan bastante. Lucho, están pidiendo el contacto, que lo manden por el chat. Perfecto. Y es Andrés Bernal, la verdad que es súper piola, te arma lo que vos necesitas, la verdad que es muy bien. Bueno, la desventaja, acá yo perdí donde dice esta no es. Vamos a hacer de vuelta la paracentesis. Al no sangrar, a mí me gusta siempre hacer la paracentesis
bien limbales que sangren, entonces uno no las pierde. Acá no hay sangre, entonces uno no puede llegar a perder. ¿Sí? Le va a ser un poquito más grande. ¿Sí? Ahí. Mientras estás trabajando, Noé, a diferencia de la McCannell, donde entraste con tu queratocentesis, hubiera entrado la aguja de un lado y la sacas después de pasar por detrás del áptico por el otro. Entonces, por una sola incisión central, sacas los dos hilos, ¿no? Entonces ahí la amarras. Eso sería la diferencia entre esta técnica, que vas a hacer seguramente un Zipster, y la McCannell. Bueno, acá puede ingresar por la paracentesis, ¿sí? Entonces, la idea es pinchar el iris, ahí pinché el iris, pasar por debajo de la áptica y volver a salir por arriba del iris. Este iris, ahí está. Se sale. Salimos nuevamente. Y ahí ya quedó la lente, por lo menos sabemos que no se va a caer y que está capturada en la áptica, me falta el cooler. Luego se toma el cooler y lo importante es que el cooler tiene que entrar por el mismo lado donde pasamos la sutura, porque si entramos por otra paracentesis, después la sutura no nos va a correr y va a quedar encarcelada en la córnea. ¿Sí? Tomamos la sutura y acá hacemos el loop. Ahí una cosa para ir recortando lo que justamente le mencionó Noé. Entonces van a dividir ese loop y van a dividir los cabos en distal y proximal. ¿Vamos? Proximal el que está cerca de ustedes y el distal ese que va para allá. ¿Sí? Y ahora Noé lo que va a hacer es justamente ese loop va a hacer las 4 vueltas para unirse al proximal. ¿Se dan cuenta? Ahí Noé, si quiere señala justo, está señalando el proximal. ¿Sí? Y el loop. Este es el distal y este es el loop. ¿Sí? Exacto. Entonces vamos a cortar la sutura acá y vamos a hacer las 4 vueltitas. Una. Dos. Tres. La idea de esto es que quede un nudo con una sola, quede un nudo ajustado y que no se mueva más. Y 4. Una vez que pasamos las 4 vueltas, venimos al distal y fíjense que el nudo va corriendo y se ajusta. Ay, lástima que uno ajusta la burbujita ya. ¿Bien? A ver si podemos cerrar la burbuja.
ahí ajusta el iris a la áptica de la lente. A ver si podemos hacer un zoom. Ah, vos tenés que hacer el zoom. No, vos tenés que hacer. No, ese sí. Ahí está. Ahí está. ¿Ahí se ve? Se ve. Bueno, con una sola pasada, un nudo ajustadito, ¿sí? Tomando la áptica de la lente al iris. Luego uno viene con una micro tijera y corta los dos cabitos. Vamos, esta es la ventaja que tiene, es que uno puede dar vuelta el ojo y mostrar, fíjense cómo quedó la áptica, ¿sí? Enganchada en el lazo del problema. ¿Se puede apreciar? Sí, se ve claramente. La ventaja no es que estos ojos no sangran, son muy generosos. Bueno, ventaja porque la sangre en el limbo te da un parámetro, ¿no? Como me pasaba que tuve que hacer varias veces. Bueno, pero se puede llegar a apreciar, ¿sí? La sutura por detrás. ¿La ven ahí? No, ¿O no? ahora no. No, para que se descentró. Esperen que ya volvemos. Veo el áptico anterior allí. Sí. Juan, una Sí. pregunta. Ahí, en la residencia de ustedes, ¿normalmente das algún tipo de entrenamiento previo a la cirugía a los residentes? ¿Algún tipo de... Se llaman wet labs, claro. Y ¿Qué es lo que mira, haces? las cosas que practicamos en seco, y la más importante es la capsulorhexis. Luego se les hace practicar mucho el suturar, que son cosas fáciles, porque para suturar usas el mismo estuche que parece como una esponja, donde viene la sutura, ¿no? Le haces un corte con una hoja de bisturí, y luego pones al residente a practicar con el 10-0, es para encontrarse las manos y aprender los 3 nudos, y seguido por el 1 y el 1, y manejar la .2 y más. Luego, las Rexis, hay varias opciones, porque puedes usar la superficie de un estuche de CD o de DVD nuevo, ¿no? Que tiene un plástico. Y ahí tienen que practicar, y entre más veces practican, mejor les va. La ventaja del estuche es que no necesitas mucha instrumentación. Con una simple aguja, como un cistótomo, les enseñas a hacer el principio de la capsulorhexis, porque el plástico puede que le dañe la otrata, ¿no? Luego, para practicar en la FACO, ya ahí necesitas un wet lab, pero con alguien supervisándote. El ojito de cerdo, que lo pones en el microondas por X cantidad de segundos, ¿no? Porque si lo pones muy duro, pues no se comporta el cristalino como tal, y la cápsula tampoco. Pero el ojo de cerdo con la pupila dilatada lo puedes utilizar, puede ser de chivo también o de ovejo, como una manera de practicar la FACO. Si lo dejas intacto, sin el microondas, el núcleo no se endurece, ¿no? Entonces no aprenden a hacer FACO. La otra alternativa es usar la manzana para que aprendan a hacer el surco con la FACO, pero ahí pierdes el concepto de la anatomía y de la distancia con la cámara anterior y más. Y luego de que haces el wet lab, ellos tienen que hacer 30 a 40 extracapsulares o M6 primero, para aprender el manejo de las manos en el segmento anterior. Estas supervisadas, y cuando ya son aprobadas, entonces pasan a hacer la FACO. Y también supervisado. Muy importante que diga Juan, porque muchas veces, ¿sí? Y yo se lo repito a ellos, ese paso wet lab es la que realmente te ayuda y te da la destreza. O sea, y uno de los más importantes es la sutura, pero uno dice, pero muchas veces ya en la FACO no suturo, pero no es el hecho de realizar la sutura, es el hecho de aprender esas maniobras debajo de los microscopios, la afinidad. Yo, las personas que siempre he visto operar muy bien son los que hacen que al final, por alguna razón o algún trasplante, lo que sea, hacen un punto bonito.
Ahí es el cirujano que transmite la destreza que ha tenido durante mucho tiempo. Es mi parecer. Pero sabes que hay un fenómeno, Lucho, en la enseñanza, que el residente lo ve, como hemos visto ahora los videos de Noé, y se ven lindos en las manos de él porque él lo sabe hacer. Pero es que cuando pones las tuyas, las cosas no se comportan igual. Y lo que tiene que aprender al principio el residente es el respeto por los tejidos, la delicadeza de los puntos, cómo cerrar un nudo, cómo encontrar la profundidad de la incisión corneal, cómo evitar los vasos, o sea, hay un asunto de como un sexto sentido que se desarrolla, no mover el ojo. El residente cuando empieza, se quiere mover el ojo en todas las direcciones, cuando uno trata en lo posible de que el ojo se quede en su lugar y se mueva lo menos posible. Bueno, Sí, Lucho, acá totalmente de acuerdo. Ahí solucionamos el problema técnico. ya, Fíjate, ya está. ahí se puede ver la sutura, ¿sí? Cómo está transficiando la áptica del lente, ¿sí? Fíjense que está súper firme y cómo se ve de arriba esa sutura, el Signify for Pro, ese nudito, ¿sí? Ahí se puede apreciar, muy estable, muy apretadito, y la verdad que lo que me gusta de esto es que al pasar una sola vez, como dice Juan, me estaba contando, el traumatismo que generamos a los tejidos es mucho menor, ¿sí? Esto es lo que me gusta de esta técnica. Fíjense, miren la espectacular que es este ojo biónico. Fíjense, la retina, cómo se ve. Excelente. Esta retina se puede sacar membrana limitante interna, Packer maculares, la verdad que es espectacular, ¿no? O sea, imposible hacerlo con un ojo de chancho o un ojo de chivo, como decía Juan. Sí. La verdad que a mí, el chivo, a nosotros nos gusta comerlo más que operarlo. Bueno, vamos a hacer la próxima técnica. Esta es una lente acrílica hidrofílica monopieza, ¿sí? Vamos a simular que está caída en el vitrio, es esta lente que está acá. Fíjense que tiene una áptica doble, y en este tipo de lente, cuando está subluxada o luxada en la cavidad vítrea, a mí me gusta hacerle la técnica de Fort-Flangel de Calabrava, o sea, hacerle un loop, ¿sí? Con un prolene 5 ceros dentro de la áptica de la aguja. Vamos a ver si sale con estos ojitos, que es la primera que vamos a ver. Ya cambiamos el segmento anterior, este segmento anterior es otro, fíjense. Es un ojo con otro iris, otro color, está dilatado. Se puede llegar a apreciar ahí. Vamos a poner un poquito de viscoelástico en la córnea, a ver si se puede ver mejor. ¿Qué vas a usar de óptica para poder entrar a la cavidad? No, voy a tratar de capturarlo. Vamos a hacer de cuenta que está vitrectomizado ya el paciente, y lo que voy a hacer es primero luxarlo hacia la cámara anterior y tratar de capturarlo. O sea, aquí no vas a hacer inversión de imágenes, Beyond Recite, nada de eso. Simplemente a través, desde la vía anterior lo vas a hacer. Sí. La lente está ahí. La idea de esta técnica es marcar a 2 milímetros, ¿sí? Hacer una cirugía también muy simétrica, una a 180 grados de la otra. La idea es marcar con un compás, ¿sí? Que usamos, o un marcador de tóricos, marcar 0 y 180 grados una de otra.
hacer 2 paracentesis para poder pasar el problema 5 ceros. Vamos a tratar de capturar la áptica de hora 12. Esta es mi paracentesis, va a ser un poquito más amplia para después encontrarla. ¿Sí? Y lo que vamos a marcar son, dijimos, 2 milímetros y 2 milímetros para hacer el flanger de esta lente. Vamos a simular de que la lente se fue para el fondo. Voy a tratar de, con este bisturí, tratar de levantar un poquito la lente, ¿sí? Simulando que tengo una pinza de vitrectomía y estoy teniendo la lente ahí. ¿Ahí se puede apreciar la lente? Muy bien. Sí. Se ve la áptica y la óptica. Excelente. No, teneme. Aquí es que viene útil la tercera mano, ¿no? Para esta técnica se usa un problema de 5 ceros, ¿sí? Se corta la aguja y lo que vamos a usar solamente es el hilo, ¿sí? Vamos a desarmarlo. Si alguien del público quiere ir haciendo alguna pregunta mientras preparamos esto, vaya realizando. Bueno, a ver, Noé, hay dos opciones porque aquí has decidido a trabajar dentro del ojo para hacer la maniobra. Otra sería obviamente sacar la lente y hacerlo todo afuera y volver a entrar. ¿Cuál prefieres? La ventaja de esta técnica, lo que me gusta, es tratar de hacer una incisión o manipular el ojo lo menos posible, ¿sí? Estos ojos en general son traumatizados y que tenemos que tratar de minimizar el trauma en estos ojos, ¿sí? Bueno, y no es evidente, pero obviamente en una situación real tuvieras un trocar con una cánula de infusión o no. Sí, obviamente. Uh-huh. Pero bueno, todo esto es nuevo y estamos intentando ver cómo sale. Acá perdí de vuelta la paracentesis. Eso es lo que dice Juan, a todos es súper importante. Cuando quieran manipular cosas un poquito por detrás de seguir, sobre todo en caso de complicaciones, aprendan a colocar esos puertos, por lo menos de la irrigación. Mantener ese ojo en un buen estado, nunca llegar a la hipotonicidad es súper importante y sobre todo le va a ayudar para todas las maniobras, ¿eh? ¿No? Sí, y una de las cosas también en ojos que han perdido vitrio, ¿ya? Otra gente dice, entonces le coloco un mantenedor de cámara anterior. Usted coloca un mantenedor de cámara anterior, ¿sí? En un ojo que ya no tiene vitrio o le han hecho una vitrectomía anterior y quieren manipular el lente, muchas veces lo que puede pasar es que ese flujo va a hacer que simplemente el lente se vaya para atrás. Así que ahí tengan cuidado. Voy a ver si un poquito más del viscoelástico, porque me quedé sin viscoelástico y me entró aire y eso está perjudicando la visualización. Si me tienen un poquito de paciencia. Fíjate si consumo viscoelástico. Sí. Tranquilo. Miren, el Kitaro, que es otra de las cosas que estaban mencionando en el chat, ¿sí? Es básicamente, son ojos también elaborados y pueden pedir unas hojas que vienen, ¿sí? Que lo colocan dentro del ojito y con esto practican la capsulorhexis. Pero la verdad, miren la finura que tiene este ojo, ¿ya? Hasta cuando para tocarlo es muy, muy parecido a real, es flexible y pueden hacer estas incisiones como han visto a Noé, entrando inclusive a la altura de Paz Plana. Realmente muy, 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 muy real. Me gusta más que la simulación, definitivamente, inclusive por computador. Bueno, ahí conseguimos un poquito más de viscoelástico. Hay una burbuja que no me permite. Una pregunta. Sí.
¿Esa técnica también se puede hacer con Goretec? Sí, el Gore-Tex es otra de las técnicas que permite su respira, y el Gore-Tex, la ventaja que tiene es que no se hidroliza como el problema por ahí 9 ceros o 10 ceros, y es más estable. El tema es que acá en Argentina no tenemos, no se consigue el Gore-Tex, ¿sí? Entonces, con el problema 5.0 actuaría de la misma manera, ¿no? Muchas gracias. Vamos a inyectar el vehículo. Alguien estaba preguntando en el chat sobre la referencia de Bionico. Resulta que lo tienen en YouTube, que tienen videos y también lo tienen en Google. O sea que es muy fácil conseguir la referencia. Bionico es con K que se deletrea, ¿no? Y no tiene S al final. Bionico, pero con K. También los pueden seguir a ellos en el Instagram. Tiene ahí Andrés la página de Instagram y ahí sube fotos, videos, todo. Y se pueden poner en contacto también con él. Ahí está, justo Andrés nos está poniendo eso. Ahí está. Saludos, Andrés. Gracias, Andrés. Andrés, gracias. Ahí estoy solucionando ya casi el tema de las burbujas. Vamos a tratar de evitar de vuelta el lente intraocular. A ver si lo puedo pasar a cámara anterior y que se sostenga en el iris para evitar que se caiga. Ahí está. Bueno, esta técnica, entonces, dijimos a 2 milímetros de limbo, entramos con la aguja 27G y vamos a pasar por el asa de la lente. Entramos con el prolene 5.0 por la paracentesis que realizamos. Esperen que este prolene está mal cortado. Vamos a intentar entrar. Más para acá, más hacia la hora 8. Ahí. No, a las 8. A las 8 no es. Listo. Y lo que uno hace es enhebrar el prolene en la aguja, y tengo la aguja esa. ¿Con qué aguja sugieres, Noé,
realizar esto con el ProLens 5.0? O sea, ¿por qué aguja es la que penetra más plana? Una 27G. 27. Que, por cierto, ahí la enseñanza, Lucho, es que debe de probar esto antes de no descubrirlo ahí adentro. Hacerlo esto afuera. Estaba pensando exactamente lo mismo. Claro, hay que probar si siempre la sutura Miren, de cosas. Bueno, si, pasé a 2 milímetros, fíjense que vamos a ver si puedo limpiar un poquito para que se pueda ver mejor. Se ve bien, muy bien se ve. Y sí. se ve cómo pasa entre el asa del láptico. Ahora tienes que pasar la otra por delante, ¿no? Ahora Claro, fuera de la lente, pero quiero aspirar esa burbuja. mi sugerencia es a todos los que quieran probar estas técnicas, y lo que le dice Juan, comparto eso, esas técnicas que ven ustedes de fijaciones de lentes, esclerare, Yamane, todas esas, ¿sí? Ahora igual. Mi sugerencia, y creo que ya la dijo Juan también, practiquen primero un ojo por fuera antes de ponerle un paciente. Las técnicas no son fáciles, porque son simplemente pasos que uno tiene que memorizar. Y esos pasos, lo mejor es hacerlo afuera, y cosa cuando estén con el paciente sean mucho más rápidos en todo eso, y tengan una curva menos aparatosa. Vamos a ver si podemos sacar estas burbujas para tener una mejor visualización. Ahí creo que se ve muy bien. Se ve la óptica que está librada por el ProLens 5.0. Y lo que vamos a realizar ahora es el loop, que también debemos entrar por el mismo lado que entramos, por la misma paracentesis, porque si entramos por otra paracentesis, eso va a hacer de que quede un puente en la esclera, en la córnea, y que no va a hacer que corra después el nudo finalmente. Ahí pasamos, medimos 2 milímetros, pasamos por arriba de la lente, y vamos a enhebrar. Estamos enhebrando. El problema este es muy económico, muy barato, entonces uno no importa cuánto desperdicia, cuánto deja de largo, porque la verdad que hace que la cirugía sea muy económica. Ahí pasamos. La idea, luego que pasamos este loop, vamos tirando, ahí nos queda, fíjense, que queda la lente, ¿sí?, engarzada en este vueltita que le hicimos con el ProLens. Se repite el procedimiento del otro lado, y una vez que se repite el procedimiento, vamos a cortar en forma, para que quede la lente lo más centrada posible. Vamos a cortar primero, me gusta, de este lado, después hacer los otros de los otros dos lados, y último entonces vamos ajustando para que la lente quede centrada y sin tiro. No es una cosa especificar. Esto es para realizarlo solamente con lentes en los cuales tengan asa, o en este caso, bueno, estás hablando de un lente de una pieza, pero cerrada, ¿cierto? Claro, es una lente para lente en caso de óptica cerrada, que es la lente de las más comunes que disponemos, por lo menos acá en Argentina, ¿sí? Fíjense, y ahí vamos a realizar el flanger. Veo de foco. A ver, para que no están en foco. Ahora Sí. sí.
con un +1 todo se arregla. A ver. Sí, sí. Sí, Ahí sí. está más. Sí. Bien. Bueno, y con el cauterio monopolar se realiza el flange de la sutura esta. Entonces procedemos a hacer este. ¿Está alando simultáneamente o no? No, no estoy jalando. La idea en la escalera normal, uno lo empuja y queda planito. A ver si acá pues se me mueve el ojo. Sí, muchas veces lo que hago yo es jalar, cuando estás jalando, jalas un poco más el prolene, midiendo cuando vas a cortar cuánto se va a retraer. Y ahí queda un poquito de... Ahí quedó en plano como tendría que quedar. más. Lo que hago normalmente es ir del otro lado, cortar a 180 grados, ¿sí? Para ir ajustando la lente y que quede lo más centrada posible. El último cabo. Y se realiza el otro botoncito. Divino. La idea es que quede así bien simétrico para evitar un descentramiento de la lente. Y ahora la ventaja que tiene estos ojos, que uno puede practicarlo y puede ir viendo cómo queda del otro lado. Aquí se ve la lente. Llévalo al centro mejor. Ahí, Ahí mejor. ahí está mejor. Ahí se ve la lente y con el loop, ¿sí? En la óptica. La verdad que esta técnica me resulta muy sencilla porque no tengo que estar suturando. Uso un prolene que acá en Argentina se consigue, es muy económico y hasta ahora tenemos muy buenos resultados. O sea, es una modificación, es una mezcla entre una técnica de Yamane por flange de Canabrava, que lo realiza con un lente Acreos. Esta es con una lente que tenemos ya dentro del ojo. No queremos realizar una cirugía mayor. A través de 2 paracentesis se puede llegar a realizar esta técnica quirúrgica. Bueno, esto es lo que les quería mostrar. Magnífico. Está bonito, está bonito. Gracias, Noé. Bien. Bueno, Noé y Lucho, aquí la jefa ya me está mandando a buscar. Está bien, siempre es bueno dejarse jalar la oreja. Para ganar matripuntos. Sí, papi, punto. Matripuntos. Oiga, Noé, lo felicito, excelente, gracias. Gracias, Juan, gracias por el apoyo, tus sabios consejos. Y bueno, espero que hayan disfrutado. No sé si hay más preguntas que realizaron, si quieren saber más sobre alguna técnica. Sí, mira, Noé, ha habido varias cosas acá. Una de las cosas que hemos pensado ya hace un tiempito es realizar justamente un seminario, ¿sí?, de técnicas, pero con tipo de web lab, como tú has mostrado. Me parece súper interesante porque da tiempo, no es el paciente, entonces da tiempo para explicar bien cómo hacer los nudos, hacia dónde dirigirlos, ¿sí? Yo creo que es bastante factible y más, y se presta mucho para Zoom hacer eso. Así que vamos a molestarte alguna dentro Sí, para poder hacer diferentes técnicas con eso. Mira, estos ojos, estos ojos, uno realmente el ojo quedó perfecto, ¿sí? Entonces uno puede cortar la sutura y volver a practicarlo. Uno puede, o sea, esa es la ventaja, la verdad, de estos ojos, que uno puede practicar y practicar la técnica hasta que uno esté seguro, y cuando se va a enfrentar a un paciente
poder hacerlo sin dificultades, ¿no? Que es lo que uno busca en la simulación, tanto con la simulación de catarata o simulación que se puede llegar a hacer de complicaciones quirúrgicas, ¿no? Poder afrontar una cirugía más segura para el paciente que tenemos adelante. Perfecto. Nuevamente, muchas gracias. Chente, ¿alguna cosita más? A ver si... No, pues, agradecerte por todo tu tiempo que nos has dedicado, Noé. Muchísimas gracias. Yo creo que fue bastante productivo para todos. Bueno, invitarlos. El día de mañana va a estar con nosotros el doctor Carlos Restrepo. Va a hablar sobre guerra antibiótica y resistencia bacteriana. La misma hora, no se la vayan a perder. Va a ser, ya saben, este tipo de temas son muy controversiales, entonces vamos a aprender bastante. Muy Gracias, bien. Noé. Muy Muchas buenas gracias, noches. Juan. Chao. Gracias a ustedes por la invitación y quedo a disposición. Muchas Gracias, gracias. Noé. Adiós, Noé. Un abrazo, Gracias. Juan, que estés muy bien. Buenas noches. Gracias. A todos. Gracias a todos Chao. por la participación. Muchas gracias desde Bucaramanga. Gracias, Luis. Un abrazo. Saludos. Saludos. Un abrazo.